Presentamos Ofibodegas Megacentro. Si están buscando un proyecto industrial con una de las mejores ubicaciones del mercado, están de suerte. Las ofibodegas están ubicadas al final de la calzada Ruth, cerca de la entrada de Misco. Cuentan con entrada exclusiva en dirección hacia la ciudad, facilitando así la movilidad del transporte de carga al entrar y salir del terreno. Es fácil comprender por qué su ubicación es uno de sus beneficios. Han elegido un punto estratégico para desarrollar el proyecto que resuelve prácticamente cualquier ruta sin tener que ingresar a la ciudad. Y eso sabemos que los transportistas lo agradecerán. Algo poco usual en el mercado inmobiliario de Chapín es la innovación. Y los desarrolladores decidieron romper eso con una propuesta de ofibodegas de 1 hasta 3 niveles hacia abajo, incluyendo elevadores de carga. Esta configuración, sin duda, abre nuevas oportunidades para todos los negocios. Pero eso no es todo. El proyecto también cuenta con cafetería, torre de seguridad 24/7, área de maniobras y renta de montacargas con piloto. Los espacios disponibles van desde los 430 metros cuadrados hasta la más grande de 820 metros cuadrados, incluyendo los parqueos. Las bodegas tienen un alto central de 9 metros y una altura al hombro de 7.4, soportando pesos de hasta 1 tonelada por metro cuadrado. Poco más podemos agregar de este proyecto, más que una invitación a que lo conozcan y vean la propuesta tan interesante que tienen a nivel industrial. Muy buenas noches, Herbert. ¿Qué tal, Gerber? ¿Cómo estás? Buenas noches, mucho gusto de saludarte. Buenas noches a todos los que ya nos están sintonizando. Mira, no tenés frío por lo que estoy viendo, no tenés ni tacuche, ni suéter, ni nada. Ahí estás como que encerrado, man. Es que cuando hablamos de impuestos entro en calor. ¿Verdad? Te pones a sudar frío. Entonces, pues yo por eso me puse mi chaquetita, ¿verdad? Que sí, mano, es que la verdad es de que hoy los temas así se ponen candentes cada vez acá, pero realmente porque cada vez aprendemos más, ¿verdad? Y hoy no va a ser la excepción, mi estimado Gerber, y qué bueno que ya se están conectando. Creo que hay mucha gente, la expectativa está al full, al máximo, porque hoy tenemos una verdadera figura dentro de nuestro país en el tema fiscal. Y qué buenísimo que ya se están conectando. Ojalá que lleguemos a no sé cuántos, un montón, miles de personas a través de los días viendo este programa, porque este programa es para que aprendamos todos de temas inmobiliarios, Gerber. Totalmente. Hoy pues viene un tema muy interesante que veníamos queriendo discutir desde la primera temporada, de ahí se nos coló la segunda temporada, pero no fue culpa nuestra. De hecho, no fue culpa de nadie, sino es porque la agenda de este expositor... digas así porque van a pensar que tal vez es culpa. Sí, de hecho, nos lo están atendiendo bien ahí en la sala, yo creo que... Ya le pasaron café. Ya le tienen que pasar cafecito y champurrada, pero... Sí. Pero sí, no, la verdad es que este tema de tema fiscal tiene que ser tratado por un experto y qué mejor que la persona que nos acompaña hoy. Pero antes que todo quería saludar yo a los primeros que nos han estado escribiendo, Herbert, que la primera persona que nos escribió desde que pautamos esta conferencia fue Ivonne Prado, así que Ivonne seguramente está conectada. Muchas gracias por ser nuestra seguidora, sí. Un saludo, Ivonne, a todo el equipo de Pramel, increíble, está creciendo la inmobiliaria, la empresa Pramel.
también Me gusta mucho, me gusta viene mucho. Raíces Oblea, también a lo que es, aquí está, Yes. Yes, el nombre positivo, le digo yo, siempre sí. Sí. Mira, Juan Pablo Mesa, Juan Pablo Mundo Mesa, de Inmobiliario Mundo Inmobiliario, Presente, Daisy Flores. Ajá. José Esquivel, bueno, todos, José El Gil, rey de las bodegas, el rey de las bodegas. Mira, aquí está José Gil, muy bien. ya sabía que voy a decir Perfecto. eso. José Gil, el rey de las bodegas. Sí, de También está Corporativo Corporación, bueno, Helga. Edgar, sí, Edgar Zapón, yo creo que es de Quetzaltenango, si no estoy mal. Edgar, mucho gusto. Edgar, estaré el martes por la tarde en Shela. Allá de repente nos podemos saludar. Miércoles también voy a estar en Quetzaltenango. Edgar, me gustaría que platicáramos. ¿Quién más se ha estado conectando? Mucho gusto. Estuardo por García. supuesto, Paula Estrada, Paula Paula Estrada de Estrada, Citimax, sí, sí, sí. Samuel Rivera, Alex Morales, estoy viendo muchas caras nuevas, qué bueno, no faltaba Armand Boise, esta temporada ya comprometimos a Armand, viene también. Armand tiene que estar por acá. Vamos a Armand va hablar a de ser un Atitlán, invitado. me parece. Así es, Armand, ahí ¿Verdad? agendas, lo bueno es que no sale de viaje ahora, espero que no vaya a salir de viaje. A No, ver, va a venir Armand Boyce y seguramente tendremos también a Álvaro Buoz aquí. Entonces, para que podamos compartir temas sobre Atitlán. Muy bien, así y es. hay más gente pues que nos está Bueno, y saludando. María Peña, a todos los que nos saludan, a Desde Realtor, debajo, ¿verdad? Sí. mañana Realtor, Karin Calderón, mañana estoy con Realtor, apoyándoles ahí voy a estar acompañándoles orgullosamente a estos chicos que están también creciendo una franquicia Qué interesante. dichoso. Entonces, te voy a mandar fotos de la comida. Listo, entonces, Dani Morales, en fin, vamos a ir pasando los anuncios más adelante y bueno, el día de hoy, pues vamos a tratar un tema muy especial, muy interesante, que es justamente sobre el tratamiento fiscal en venta de inmuebles, Herbert. Es un tema yo creo que muy llamativo para todos, tanto para el tema de corredores, inversionistas, desarrolladores. Algunos de los temas que vamos a tratar justamente es el tratamiento fiscal de las ventas de inmuebles, tratamiento fiscal de la venta de inmuebles, actividades y desarrollo, venta de inmuebles de personas a través de la persona individual, la revaluación de inmuebles, impuestos de franquicias, impuestos de créditos hipotecarios al momento de una compra. Y esas hoy, pues, preguntas, ¿verdad vos? Esas preguntas de que si una persona individual, si no tiene NIT, vende su casa, si paga impuestos, no paga impuestos, cómo es el tema con los desarrolladores. Hay muchas cosas, muchas inquietudes que tenemos, o el reavalúo, cómo nos puede ayudar también el tema del reavalúo, ¿verdad? correcto. Pero hay mucho realmente que hablar de esto. No va a alcanzar la hora. La verdad que no va a alcanzar, pero recuerden, las preguntas pueden hacerlas, las que no contesten, vamos a tratar de trasladárselas a Lick, Oscar, y a lo mejor más adelante nos pueda él responder por correo, porque hay que dejarlo dormir, señores. Yo, de hecho, desde que entró al estudio empecé a preguntar. Bueno, entonces quiero presentar un breve currículum del licenciado Oscar Chile Monroy. Él es contador público y auditor, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios concluidos en maestría de Derecho Tributario. Ha tenido capacitaciones en diversos países de Latinoamérica, así como también en Francia e Italia. Ha sido docente universitario y fue catedrático en la Universidad de San Carlos en la maestría de consultoría tributaria. Ha sido expositor de temas tributarios en las universidades Rafael Andívar, San Carlos de Guatemala, Mariano Gálvez, Panamericana, Universidad del Valle, Universidad Da Vinci, Universidad Galileo, así como también en entidades como el Banco de Guatemala, Escuela de Estudios Judiciales, INTECAP, Asamblea de Colegios Profesionales, INGECOP, entre otros más. También ha sido expositor en las cámaras empresariales nacionales, binacionales y otras entidades gremiales y profesionales. Reconocimiento de la mejor tesis de graduación, cuyo tema fue análisis de gastos deducibles. Nombrado por el Colegio de Contadores Públicos como profesional destacado en los años 2008 y 2009. Fue presidente del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, vicepresidente del Instituto de Guatemalteco de Contadores Públicos. Asimismo, ha ocupado varios puestos en juntas directivas de diversas instituciones y entidades. Desde hace más de 25 años es columnista de opinión en Prensa Libre, en su columna Termómetro Fiscal, que se publica los jueves cada 15 días. Asimismo, ha sido columnista en las revistas Mundo de la Cámara de Comercio, Industria de la Cámara de Industria, Gerencia de la Asociación de Gerentes, Cámara de Construcción, entre otras publicaciones más.
con más de 30 años de experiencia como orador, capacitador desde 1985 en el área tributaria, ejerce un fuerte liderazgo y ha impartido más de 1.500 conferencias, llegando a más de 250,000 asistentes. Expositor a nivel internacional en México, Centroamérica, Sudamérica y Francia. Por su trayectoria en el tema impositivo, es consultado periódicamente por los medios de comunicación del país. Más de 30 años de experiencia en consultoría de impuestos, defensa fiscal, asesor financiero, así como labores de auditoría para diferentes tipos de empresas nacionales, transnacionales y multinacionales. Así que, sin más preámbulo, les presento, bueno, le doy el ingreso al licenciado Oscar Chile. Qué bueno tenerlo por acá. Y me quedé sin aire, pero ahí vamos. Ponerle ahí los aplausos. Bienvenido, licenciado Oscar. ¿Cómo está? Gracias. Mucho gusto saludarlo. Gracias, muy amables. Agradezco mucho la invitación y es para mí un honor estar ante un grupo muy selecto como es la audiencia de ustedes. He tenido la oportunidad de ver algunos programas, ¿verdad? Sumamente interesantes, y lo más importante es que es sin costo, y lo que tenemos que valorar en Guatemala es que los temas que no tengan costo no es que no tengan valor, si realmente son bien aprovechables. Los felicito y ojalá tengan muchísimos programas más y que los oyentes sepan aprovechar, y nosotros también como parte y aportar un grano a la responsabilidad social empresarial, como yo lo anuncié en nuestras redes. Estamos con mucho gusto para compartir las experiencias, y ustedes tocaron un tema interesante que me dio risa, es que uno con frío y otro con calor, pero es el tema de los impuestos. Es el tema de los impuestos. Sí, es un tema que definitivamente, estimados amigos, de verdad, a nadie le gusta pagar impuestos. El que diga que le gusta pagar impuestos, yo creo que habría que hacerle un monumento, porque realmente se pagan impuestos porque es una obligación legal y es una obligación constitucional. Pero de ahí, y ese es el problema, como es una ley, y en el campo de los impuestos, el tema es muy frío, o se aplica tal cual es la regla, tenga o no tenga dinero, habría que hacer lo que dice la ley. Entonces, en el tema que vamos a tratar esta noche, pues yo espero que podamos aportar y que queden clarificadas las dudas que existen, y como he dicho siempre, en el campo de los impuestos no está escrito nada en piedra, siempre es cambiante. Yo tengo más de 35 años en esta área y me declaro siempre un aprendiz siempre de esta área de los impuestos. Así que estamos a la orden y es un gran gusto. Gracias, licenciado Oscar. Y imagínense, y eso que usted es un estudioso constante de esto, totalmente reconocido. Pero, bueno, su currículum es muy extenso y creo que hoy vamos a tener la oportunidad de aprender bastante. Yo, para aprovechar el tiempo, licenciado, quisiera comenzar y dar paso a esta... dentro del tema inmobiliario, pues tenemos varios, hay una organización, por así decirlo, y empezamos desde los desarrolladores. Entonces, tal vez nos puede platicar un poquito sobre el tema y cuál es el tratamiento fiscal de las ventas de inmuebles de un desarrollador inmobiliario, porque aquí también nos están viendo desarrolladores y nosotros como asesores tenemos que saber cómo se maneja esa situación para poder apoyar a nuestro público, a la gente. ¿Cómo no? Bueno, usted tiene razón, Herbert. En el caso, Herbert, sí. Sí, Herbert, en el caso de la venta de los inmuebles, porque es el tema que vamos a tratar, pues hay diferentes, diríamos, grupos de contribuyentes, y un grupo que es diríamos, que es el que tiene mayor, digamos, implicación fiscal, porque es su actividad del día a día, es el grupo de los desarrolladores. De suerte es que para los grupos de los desarrolladores, quiero hacer un resumen muy general, tienen 3 escenarios en el régimen del impuesto sobre la renta para tributar las ventas de los inmuebles que desarrollan. El primer escenario es pagar el impuesto sobre las utilidades que obtengan, es decir, como una empresa común y corriente. Eso es uno de las, diríamos, uno de los regímenes de la ley de actualización tributaria. El segundo es pagar el impuesto sobre los ingresos brutos, es decir, sobre lo que facturan, que hay una tarifa del 5 y el 7% según el monto que se facture. Y esta tercera opción es aplicar la regla del artículo 35A de la Ley de Actualización Tributaria, y es
el tema en el cual nos vamos a centrar, porque los otros dos temas son bastante manejables, pero comprendo y conozco a varios desarrolladores que aplican la regla que nosotros le llamamos 70-30. Y ese artículo 70-30, sí, exacto. Ese artículo 70, esa regla 70-30 está dirigida específicamente a los desarrolladores de múltiples unidades. Es decir, estoy enfatizando esto porque nos han preguntado personas o empresas individuales que no son desarrolladoras pretendiendo aplicar la regla 70-30. Voy a vender el edificio de mi empresa y puedo aplicar la regla 70-30. No aplica porque es para desarrolladores y la condición adicionalmente a ser desarrollador es que se tenga más o que se desarrolle más de una unidad y de múltiples unidades. Y el reglamento define como múltiples unidades cuando es más de una unidad, es decir, de 2 en adelante. Un desarrollador ya se considera múltiples unidades. El reglamento es así, lo establece, es cuando sea más de una propiedad. Eso está establecido en el artículo 25A del reglamento del impuesto a la renta, que define que es un desarrollador de múltiples unidades. O sea que un desarrollador con 2 unidades ya se considera múltiple. Pues obviamente un desarrollador puede tener un proyecto de 2 unidades, puede tener un proyecto de 20 unidades y puede tener otro proyecto de N unidades. Una vez sea más de una, el desarrollador ya queda dentro de esta opción. Licenciado, y si hay un desarrollador, digamos, de que hace una casa, digamos que hace 3 o 4 casas al año, pero hace una unidad en enero y la vende, y otra la hace en abril y la vende, y ¿eso también puede aplicarse o no? No, la siguiente condición que existe en la ley para poder optar a esta regla es desarrollar múltiples unidades. Con esto respondo a su pregunta, con lo que sigue. Sí. Siempre y cuando que el desarrollo se haga por los regímenes de copropiedad o condominio. Básicamente eso. Es decir, el caso que me está diciendo que es aisladamente en un lote, un proyecto y es desarrollador, no es múltiple unidad porque tiene que ser copropiedad, condominios u otro régimen similar que estamos hablando. Es decir, no es solo por una construcción de una casa individual, sino es el régimen de lo que es copropiedad, condominios, etcétera, no estaría aplicando. Entonces, una de las condiciones es múltiples unidades y que se establezcan los regímenes de propiedades que ya conocemos. Es decir, el caso que me indica no aplica porque no es ese tipo de regímenes, estaría fuera de este contexto. Y el otro asunto es que estos desarrolladores, aquí es donde viene la aclaración, pueden constituir entidades, ya sean mercantiles y civiles, accionadas para que estas entidades, óigase bien, presten servicios, aquí enfatizo, presten servicios como suministro de agua, mantenimiento, jardinería y otros similares para los propietarios del régimen que se está desarrollando. Entonces, lo que quiero aclarar aquí es, porque también he visto algunos desarrolladores que hemos la oportunidad de atender, que inicialmente planifican vender las áreas comunes para esa entidad. No es el caso, estimados amigos. El desarrollador no vende las áreas comunes. Obviamente las áreas comunes tienen un tratamiento de uso para todos los propietarios, no se venden. Sí. Lo que se vende, lo que se constituye es una entidad civil o mercantil para que esta sociedad preste los servicios que hemos indicado. Es decir, esta sociedad no va a ser propietaria de ningún área común, inclusive. Como administradora. Exactamente, exacto, sí, exacto. Entonces, una sociedad civil o mercantil, y la particularidad, y ese viene el tema ahí, es que el desarrollador del total de la venta de sus proyectos, por ejemplo, pongo un ejemplo, un proyecto de 100 millones de quetzales, de N cantidad de oficinas o de apartamentos, o etcétera. 100 millones de quetzales, ese es el gran total, pero la ley dice, ese es el gran total, de ese gran total puede disponer hasta el 30% para constituir una sociedad accionada y el 70% como valor de la venta. Entonces, lo que hay que considerar para el desarrollador es que el valor total del ingreso son los 100 millones
divididos en 70 propiamente como venta de inmuebles y el 30% de transferencia de acciones, obviamente ya previamente constituida la sociedad o asociación, y obviamente esa sociedad o bien esa asociación, los propietarios serán todos los, valga la redundancia, los accionistas serán todos los propietarios del condominio que se está construyendo. Entonces, la gran ventaja es que el desarrollador, por ese 30%, no paga impuestos sobre la renta, porque está fuera de cualquier impuesto sobre la renta, así lo dice la ley, y pagará impuestos sobre el 70%. Y aquí viene un tema interesante de mucho cuidado para los desarrolladores, porque la ley dice que el máximo es el 30%. Entonces, si se respeta ese 30 y 70, debe cuidarse también que el gran total de gastos, por ejemplo, solo estoy poniendo un ejemplo de número solo para el caso que estamos hablando, de los 100 millones del valor de la venta del proyecto, que incluyen las acciones y la venta de los inmuebles, y de esos 100 millones, digamos que 90 millones sea de costos y gastos, por decir un ejemplo. Entonces estamos hablando que de esos 90 millones, el desarrollador tiene que tener el cuidado de hacer una separación de los costos, es decir, por una regla de proporción de calcular el 70% de esos 90 millones, y estos gastos son los que pueden deducir de los 70 millones, y el 30% es no deducible porque eso se le atribuye al valor de las acciones. Entonces, esa separación en la contabilidad lo tienen que hacer los desarrolladores, porque de lo contrario, si registran la totalidad de costos y gastos, estarían disminuyendo la renta imponible, lo que es la ganancia fiscal para el fisco, y estaría objeto de algún reparo fiscal. Entonces, esa parte es la que hay que cuidar. Sí, Herbert. Licenciado, prácticamente, entonces, nos estaba diciendo que todo lo que sean las amenidades o las áreas comunes, eso tiene que estar incluido dentro del 100%. No puede ser que se quite esa parte y lo que quede o que vaya directamente a la venta se aplique el 70-30. No. Normalmente el desarrollador, cuando digamos se construyó un edificio de N niveles y de N apartamentos con valor de 100 millones el total, cuando venda propiamente el inmueble, que sería el 70%, dentro de la venta ya va incluido y va implícito el uso de las áreas comunes. Y obviamente eso se registra en el registro de la propiedad como parte del régimen de la propiedad horizontal, y normalmente todos son dueños, y para ello, pues ya aquí estamos entrando a otro tema, como es la regulación del régimen de propiedad horizontal. Se hacen los reglamentos respectivos, pero eso no se factura. Lo que sí, por eso estoy enfatizando, las sociedades accionadas que se constituyan serán entidades puramente de prestación de servicios. Esas no van a tener propiedad alguna sobre los regímenes comunes, está claro, ni sobre las oficinas, sino solo es prestación de servicios. Eso tiene que, claro, porque algunas empresas lo han confundido. Interesante. ¿Sí? Ok, voy a ampliar un poquito más el otro tema, otra pregunta aquí, hablando sobre el tema de empresas que tienen sus actividades comerciales. Licenciado, ¿qué tratamiento fiscal hay con la venta de inmuebles de empresas que tienen actividades comerciales, industriales y servicios distintos al desarrollo inmobiliario? Ok, aquí estamos hablando ya entonces de empresas que no se dedican al desarrollo inmobiliario. Si me permiten unos minutos, si ustedes me permiten, termino para cerrar el círculo de esto de los desarrolladores. Entonces, en el caso de los desarrolladores dijimos el 70 y el 30%, y el 30% que representa el valor de las acciones ingresa a las cajas fiscales, a las cajas de la empresa como parte del 100% de los ingresos. Ese 30% no paga impuesto. Lo que hay que considerar, y aquí es donde han fallado muchos, yo diría un 90% de desarrolladores. Hemos tenido la oportunidad de revisar algunos procesos de estos casos. El desarrollador tiene obligación de hacer reporte a la administración tributaria cuando opte por el 70-30. Es decir, el hecho no solamente decir voy al 70-30 y constituye a la sociedad para los servicios y facturo el 70 por los inmuebles y el 30 de las acciones.
ese no es todo el proceso. El procedimiento continúa con obligación que debe de reportar a la administración tributaria, debe de reportar, aquí es donde debe de proyectarse muy bien, porque la ley exige que se proyecte a la SAT, que se reporte a la SAT el valor del ingreso total del proyecto y el valor del costo total del proyecto, ese es reporte. Y debe reportarse también la programación inicial de la obra, en la que se incluya lo que dijimos, todos los ingresos, todos los costos y gastos, y lo que la ley dice, y se debe de presentar, como eso es en el inicio de la obra, se debe presentar juntamente con la declaración jurada anual correspondiente. Entonces, por ejemplo, si un desarrollador inició su labor de un proyecto en el año 2018, allí tuvo que haber presentado para la declaración al 31 de diciembre del 2018 esto que estamos diciendo, juntamente con la declaración jurada, la proyección total de ingresos, la fecha de inicio de la obra y la fecha de terminación de la obra, etcétera, etcétera. Ok, entonces, al final, después de los 2 o 3 años que dura el proyecto, determina la liquidación final del proyecto y hace el reporte comparativo. Yo proyecté esto, mis ingresos fueron proyectados de esta cantidad, mis costos fueron proyectados en esta cantidad. Cuando finalizo la obra, entonces también aquí está la comparación, mis ingresos variaron por los sobrecostos o ahora por la pandemia, alguna rebaja o yo qué sé, o algún incremento, puede ser cualquier cuestión, y los costos y gastos también se redujeron y lo del 70 y 30% quedó así, es decir, es la liquidación final, se tiene que hacer también una declaración. Algunos desarrolladores han descuidado ese aspecto y me temo que la administración tributaria al examinar pudiera cuestionar la aplicación de la regla 70-30. Entonces, para no complicarse, tendría que buscar tendrían que actualizarse en ese reporte. Eso es muy recomendable para los departamentos de contabilidad y de impuestos de los desarrolladores. Ahora, termino resumidamente con eso de los desarrolladores. En el caso de una empresa comercial, industrial, de servicios, que no se dedique al desarrollo inmobiliario, ¿ok? Es decir, vende camisas, vende leche, vende cualquier actividad, pero tiene un evento de la venta de un inmueble de su propiedad. Obviamente, aquí esa empresa no se está dedicando a comprar y vender inmuebles, simplemente tiene 1 o 2 inmuebles que los usa, que son de su propiedad, y X años después decide la venta y los vende, ¿ok? Aquí estamos ante un evento, lo que la ley le llama una ganancia de capital. La ganancia de capital, la ley lo define, que es la venta, transferencia o negociación de cualquier bien o derecho que no sean del giro habitual del contribuyente. O decir, el contribuyente no se dedica a compraventa de inmuebles, por eso están los desarrolladores. Aquí estamos ante un campo de una empresa comercial, diríamos que de las que conocemos, vende su bodega, vende su edificio, y en ese caso interviene lo que es la ganancia capital. Y en este caso la ganancia de capital se determina del valor de la venta que está realizando, le debe de deducir el costo de adquisición del inmueble o el costo que tiene registrado en la contabilidad debidamente documentado. Por ejemplo, vende su inmueble en 1 millón y resulta que el costo lo tiene respaldado y documentado en 200,000 quetzales, entonces tiene una ganancia de capital de 800,000 quetzales y la ganancia de capital en este caso tributa un 10% de impuesto sobre la ganancia y adicionalmente el plazo para pagar ese 10% es dentro de los 10 días hábiles siguientes de efectuada la venta y haber percibido el dinero. Es decir, si lo vende hoy, 27 de agosto, se hicieron todo el papeleo y ya se materializó la venta, el 10% lo debe de pagar dentro de los 10 días hábiles del mes de septiembre. Y aquí, y aquí estamos, obviamente aquí estamos ante una segunda venta. En el caso de los desarrolladores, se da el caso de primera venta, porque es la venta después de la primera inscripción de dominio, según lo define el reglamento. Pero en el caso que estamos hablando, suponemos que la empresa comercial o industrial ya había adquirido el inmueble, lo registró a su nombre, tal vez ya habían 2 o 3 registros antes. Entonces, cuando él vende su inmueble, no está sujeto
al impuesto al valor agregado, sino que está sujeto a un 3% de impuesto del timbre sobre el valor total de la venta, sobre el millón del ejemplo. O sea que de manera general, y en el caso, considerar también, estimados amigos, como está sujeto a la ley, al impuesto del timbre, no hay obligación de emitir factura por ese inmueble, porque no está sujeto al IVA, sino que está al timbre. Entonces es una operación que está fuera del IVA y tengo entendido que verifiqué hoy en el registro de la propiedad y nos confirman de que el registro de la propiedad está aceptando las escrituras de segundas ventas sin factura, porque ya aceptaron que no tiene por qué ir la factura por el hecho de que no paga IVA. Entonces, de manera general, para las empresas que venden, tienen que considerar esa parte de la ganancia de capital que les resulte. Por el contrario, si lo vendieran con pérdida, sería una pérdida de capital. Digamos, sería lo contrario. Sí, licenciado, ese es el tema que a veces ven algunas personas que son nuestros clientes y que ven como injustos porque tal vez de repente compraron en 1978 la casa y la tienen registrada en 500 quetzales, en 2000 quetzales, y ahora pues sucedió que pues ganó una gran plusvalía y están vendiendo de repente en 2 millones de quetzales y cuando, oh sorpresa, tiene que ir a pagar 200,000 quetzales de impuesto, ¿verdad? Entonces cuesta, digamos, que lo comprendan. Definitivamente, usted al principio lo dijo, esto es ley prácticamente, el asunto es muy frío. No hay forma de evadir o evitar esa situación, el licenciado, o porque obviamente no me refiero a evadir, perdón, la pregunta está mal hecha, sino que hay que pagar el impuesto, disculpen. Volver a aclarar por si nos escuchan. Sí, no quería decir eso, o sea, no hay otra opción, pues, o sea, que podamos tener, ¿verdad? Sí, entonces, lamentablemente la ley ha ido cerrando todos los espacios y el caso que estamos hablando, desde el punto de vista de un respaldo del 100%, no hay manera. Allí el problema es el problema, sinceramente, estimados amigos, no es el 10% de la ganancia capital. Sinceramente, ese no es el problema. ¿Saben cuál es el problema? No sé si ustedes se imaginan, estimado Herbert. Sí, más o menos. ¿Verdad? El UCI. Correcto, el UCI, ¿verdad? Y todo lo que problema es el bendito UCI. Ese UCI, cuando uno estoy pagando mi UCI ahora sobre el valor de la matrícula que es de 200,000. Cuando compre el inmueble va a quedar toda la vida pagando sobre el millón. Entonces ese impuesto es el impuesto sobre inmuebles es de los más injustos e inconstitucionales que hay, porque grava un patrimonio que ni siquiera produce renta a veces para la persona, pero entonces no produzca, paga el UCI. Por eso es que los negocios se paralizan. Nosotros estábamos promoviendo en el Congreso una reforma a la ley del UCI con el Congreso pasado, que habían inclusive presentado un anteproyecto donde el UCI se redujera del 9 por millar a un porcentaje bien bajo, a 2.5 por millar, por ejemplo, y que eso equivaldría a pagar el 9 por millar, pero sobre una tarifa similar. Una revaluación. Claro. Una revaluación, pero eso, cuestión política, no ha pasado. Pero yo diría que el sector inmobiliario debería de buscar espacios para presionar por la disminución de ese UCI. Las municipalidades no van a perder porque siempre van a recaudar lo mismo, pero bajando la tarifa. Por ejemplo, Herbert, usted que está también en el tema de avalúos, las propiedades zona 10, zona 15, hace unos años se revaluaron. Nosotros tuvimos un caso. Nos dicen, mire, estaba pagando el UCI sobre 200,000 quetzales. Llega la municipalidad y dice, mire, está revaluado, por ejemplo, en 1.400.000. Okay. Pero le concedemos una rebaja y usted va a pagar sobre 509 por millar. Entonces, en lugar de conceder rebaja, mejor el valor realmente del avalúo por el 2.5 por millar. Nosotros hicimos ya un estudio que da lo mismo que pagar el 9 por millar sobre los descuentos que están haciendo. Entonces, y permite más negocios para todos los que nos dedicamos a esto, para todo el mundo. No, eso olvídese, eso libera la economía, definitivamente. Eso deberían hacer ahora los diputados ante el problema de la pandemia, porque muchas personas también que compran sus inmuebles lo piensan dos veces, decir, si compro un apartamento a 20 años plazo y me quedo 20 años pagando un UCI hasta el tope,
ese es un tema que frena mucho el negocio, sinceramente. Licenciado, yo he tenido clientes diputados que se sorprenden de esta ganancia capital. O sea, ni Dios la saben a veces, ¿verdad? Hablando de nuestros amigos diputados. Pero el tema es que, sí, mire, yo lo que he visto que la gente a veces usa el reavalúo. Entonces, hace el reavalúo prácticamente para no pagar esa ganancia capital, pero ahí viene lo que usted está diciendo, le trasladan el problema al comprador que se queda con un gran yusi, ¿verdad? O sea que esto no hay forma realmente de salir ahí con esa obligación. Sí. El tema de los impuestos ha botado muchos negocios, definitivamente. El licenciado, el tema del 10%, volviendo a ese punto, la mayoría, bueno, yo conocí muchos corredores que deberían de conocer esto y de hecho debería ser algo que debemos de asesorar. ¿Qué sucede a quien cuando digamos, no sabe? Porque muchos, incluso abogados, que desconocen este tema, es increíble. Hay abogados que desconocen este tema del 10%. ¿Qué sucede con las personas que venden el inmueble y desconocen de esto? ¿A qué multa aplica? Bueno, aquí estamos hablando, Herbert, si usted se está refiriendo a una persona individual, ya no de las empresas. Sí, digamos, a una empresa. Hay empresas, por ejemplo, hace poco, de una empresa, digamos, porque las empresas... Bueno, sí. Okay. Lo que pasa es que hay particulares que ponen sus empresas y las casas, las propiedades a nombre de una SA, que se las maneja un contador X y desconocen de este tema. En este caso, la pregunta es interesante. Recordemos que la ganancia no es un fundamento de no pagar los impuestos. En este caso, cuando una persona o una empresa vendió su inmueble, no pagó el 10%, y allí, si la SAT llega a detectar esa operación, estaría cobrando el 100% del impuesto omitido, más el impuesto, más los intereses. Y los intereses moratorios andan como por un promedio de 13.8% anual. Entonces, imagínense, son 3 años, son 45% casi de intereses, más el 100% de la sanción, más el 10% adicional. O sea que la carga... Se mora sobre, así es una cosa. Ahora, sí, nosotros nos hemos dado cuenta y que hay que hablarlo, y que hay que decir las cosas como están sucediendo. Los casos que de una empresa vende a otra empresa son los más visibles ante los ojos de la SAT para la fiscalización. Ok, pero cuando una persona vende a otra persona, no es que no pague impuestos, eso lo vamos a ver si quieren más adelante, pero están más alejados de los ojos de la SAT. ¿Por qué razón? Porque en el movimiento de los inmuebles, cuando hacen las auditorías de gabinete, los auditores fiscales, mira, la empresa XYZ tenía el año pasado 2 millones de inmuebles. Cuando reporta el nuevo periodo, resulta que no tiene los 2 millones de inmuebles. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó que no reportó el inmueble? Y lo vendí. Bueno, esa es la primera pregunta. Los auditores fiscales van a eso, nosotros tratamos mucho con eso con nuestros clientes. La siguiente pregunta, ¿tiene la escritura? Sí, ahí va la escritura. Ok. Y el valor, y quiero ver su valor en libros, aquí va el valor en libros. Entonces SAT dice, bueno, aquí lo vendió en tanto y tienen valor de tanto. El recibo de la ganancia al 10%, ¿cuál ganancia? No lo pagó. Entonces pague más la multa correspondiente. Sí. Eso lo detecta SAT cuando es en empresas. Cuando es en personas individuales, no es que no exista, pero es como que la fiscalización está más alejada. Pero no es que esté fuera del ojo. O sea, al final, ese ya es un trabajo de SAT que tiene que ver cómo fiscalizar. Pues, no queremos dar sugerencias tampoco. Pero llegan, licenciado, llegan, porque yo tuve un cliente, pobrecito, él no es una empresa, ¿verdad? Es un señor que pues vendiendo su casa para poder cumplir unos compromisos y pues le cayeron, ¿verdad? O sea, 6 meses después se me llama a veces esa aguja en el pajar, como dicen, la encuentran y puede ser cualquiera, ¿verdad? Pasa. Licenciado, tenemos una pregunta aquí de Douglas Ortiz. Vamos a responder una pregunta, ¿le parece? Por cada tema, que fue la primera, justamente, es del punto en el tema de desarrolladores que comentaba. Dice Douglas, ¿cómo se adjunta dicha programación o informe del proyecto? Si al presentar la declaración del ISR anual no hay donde indica qué adjuntar archivos, ¿se envía memorial? Interesante la pregunta de Douglas.
Douglas, el reglamento del impuesto sobre la renta en esa materia establece que se debe de adjuntar como anexo a la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta. Entonces, en este caso, se tiene que presentar el anexo juntamente con la declaración jurada anual. Eso es un tema que está definido en el reglamento. Ciertamente no hay formularios especiales, se tienen que elaborar los reportes, y como la declaración ahora es vía electrónica, se presenta la declaración electrónica y juntamente se adjunta vía electrónica ese reporte. Y ciertamente no hay un procedimiento de esto, pero el reglamento dice que se debe de adjuntar juntamente con la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta. Y si no lo han hecho en su empresa, Douglas, se sugiere hacerlo para no tener inconvenientes con la administración tributaria en cuanto a la aplicación de la regla. Hay que hacerlo porque es un imperativo. Cuando digo imperativo, la ley así lo está ordenando. No es una opción, sí debe presentar al inicio y cada año y al final del periodo esos reportes. Licenciado, mira, hay muchas preguntas y hay muchas inquietudes. Voy a ir avanzando para ver qué podemos ir cubriendo. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona individual, hablando esto de vender su casa, no tiene NIT, es una persona tal vez de 80 años, 70 años, ¿verdad? ¿Paga impuestos? ¿Qué tratamiento tiene un extranjero también que pudiese estar en la misma situación que quiera vender su inmueble? Le dejo ahí eso para que podamos platicar. Con mucho gusto. El único tributo que exonera por edad, el único, es el boleto de ornato. A partir de 60 años, ya no hay obligación de pagar boleto de ornato. Y aún así... Son 10 pesos. Le digo, es el único. Ahora, la pregunta suya es importantísima, Herbert, porque se refirió a un tema. La persona no tiene NITs, vende su inmueble, o bien el otro caso podría ser la persona tiene NITs y vende su inmueble. En ambos casos, el impuesto es severo, paga impuesto por ganancia capital, porque está definido en el código tributario que es contribuyente toda persona que realiza actos gravados conforme a la ley. Ni siquiera está diciendo es contribuyente si la persona tiene NIT. ¿Tiene no. NIT o no tiene NIT? Uh-huh. Por otro lado, la edad, lamentablemente, mire, puede haber una persona longeva con 105 años de edad y vende su inmueble, claro, paga impuestos sobre la renta. O sea, ahí no hay escape. No hay escape. Entonces, en este caso, las personas, y fíjese que eso me parece sumamente importante porque el viernes pasado nos hablan de una empresa que uno de sus asesores le dijo que cuando él venda, porque está vendiendo su inmueble, le dijo, mira, como usted es persona individual, la persona individual no paga impuesto. Entonces nos llama a nosotros a decir, mire, es cierto eso que yo no pago impuesto, pero usted, ¿qué es lo que va a vender? Voy a vender mi casa. Y obviamente en los inmuebles por lo regular siempre hay ganancia, siempre. Eso es casi una tendencia, poca o mucha, pero hay ganancia. Entonces, él estaba contentísimo porque no iba a pagar impuestos, porque él era persona individual, no lleva contabilidad, es una persona común y corriente individual. La respuesta fue sí paga impuesto. Y aquí aclarando, posiblemente haya confusión. La ley de actualización tributaria sí expresa que cuando la persona vende sus bienes de uso personal, pero son bienes muebles bienes muebles, no inmuebles. Los bienes muebles, tengo necesidad de vendo mi refri, vendo mi aparato de gimnasia, vendo el reloj, vendo mis anillos, mis joyas, ocasional. Eso está exonerado del impuesto de la renta, siempre que no sea de manera habitual. Entonces, ante esta pandemia, por ejemplo, muchas personas tienen necesidad de vender y se quedan sin ver televisión, por ejemplo, pues venden su televisor y ahí no generan, hay ganancia capital, pero está exonerada de impuesto de la renta. Pero en el caso de los inmuebles, no hay escapatoria, paga el 10%. O sea que ahí, estimados amigos, lamentablemente, allí el impuesto lo paga prácticamente todo el mundo propietario de un inmueble que venda, determina su ganancia capital, como no se dedica a eso, tendrá que pagar el 10%. Aunque sea emergencia, lo paga. Aquí hay una pregunta, el licenciado dice, vamos a ver, ¿qué implicaciones fiscales sostiene si la venta de un inmueble se realiza a través de una sociedad anónima propietaria del inmueble? Creo que eso fue lo que habíamos hablado hace un momento, ¿verdad?
No, fíjese que aquí, sinceramente, desde un punto de vista eminentemente jurídico, no se está vendiendo el inmueble. O sea, lo que está diciendo el licenciado es decir, vende un inmueble a través de una sociedad. O sea, ahí, si lo planteamos así, está como que auto inculpando de que la operación no es la venta de la sociedad. Aquí es, si yo vendo una sociedad, obviamente es mediante la transferencia de acciones, es interesante esto, las acciones, el valor en libros es de 100,000 quetzales. Y yo vendo esa sociedad en 1,000,000 de quetzales. Transfiero las acciones en 1,000,000. Cuando se transfieren las acciones, se está vendiendo la sociedad como tal, y por ley, quien compra esa sociedad adquiere la propiedad que tenga, ya sea activos inmuebles, activos muebles, obligaciones y derechos, las adquiere. Ok. Pero aquí viene el tema de los impuestos. En el caso de la transferencia de las acciones, los accionistas generan para sí una ganancia de capital. Lo venden en 1,000,000, pero el valor en libro de las acciones es de 100,000, tiene una ganancia de 900,000 quetzales la persona. O sea que eso sí hay que pagarlo entonces. Definitivamente, sí, obviamente. Por eso le digo que los impuestos es un virus que aparece por todos lados. Hablando de pandemias. Sí, es como el que ese tremendo virus del COVID. O sea, en todo está impuesto, aparece. Entonces, ahí consideren que hay una ganancia de capital por la transferencia de acciones, por la venta de la sociedad. Que la sociedad tenga un inmueble, ese ya sería diríamos, el objetivo o la razón de ser de haber comprado, pero lo que se está vendiendo es la sociedad. Y se me olvidaba un punto para los desarrolladores. En el caso de los desarrolladores dijimos que cuando transfieren las acciones de esas acciones no pagan impuesto a la renta, pero sí pagan el 3% de timbre. En las acciones de las entidades que prestan esos servicios, en los casos de los desarrolladores, se me vino a la mente eso porque ahora que estamos hablando de que es una sociedad común y corriente, se vende la sociedad, se transfieren las acciones, en este caso las acciones no pagan el 3% porque no son de desarrolladores. La transferencia de acciones está exenta del impuesto de timbre, pero hay una excepción en la ley, sí paga timbres para el caso del tema de los desarrolladores. Entonces, tomen en cuenta eso. Pero lo que sí no se trata es el impuesto sobre la renta. Y tomar en cuenta eso porque muchas empresas o muchos corredores a veces asesoran a sus clientes sobre que conviertan o metan a una sociedad anónima que tal vez no tiene movimiento, tal vez no tiene activos. Eso es lo que le dicen, mire, y al vender las acciones no hay impuestos de nada porque según el artículo 6 de la SAT, pues está exonerado, pero la ganancia de capital sigue apareciendo como un fantasma en todos lados. Lo que sí está exonerado de la transferencia de acciones es el impuesto del timbre. ¿Ya? Eso sí, no paga timbre. Pero la ganancia entre lo que es lo que está escrito en libros, la venta menos el valor en libros, paga el 10% las acciones, exacto. Sí. Aquí nos pregunta Gabriel Espina, si una persona individual vende una edificación, ¿se tiene que declarar ese 10% también sobre la utilidad o es únicamente para empresas? Gabriel, lo que acabamos de decir es también para la persona individual paga el 10%. La empresa, o sea, en otras palabras, todo el mundo. Inclusive también puede pasar que una sociedad es dueña de otra sociedad y luego la sociedad vende las acciones. Entonces, aunque sean las acciones de una sociedad que es inversora, y si hay ganancia en la transferencia de acciones, paga el 10% también. O sea que el 10% de la ganancia capital no se lo quita, excepto que las acciones están en 100,000 y las venden en 100,000 a su valor en libros. Entonces, obviamente, 100 de venta menos 100 de valor en libros, cero. Pero normalmente siempre se vende en estos casos. Sí, pero ahí a cada quien. Ajá, tenemos una lista de preguntas, Lick, se lo vamos a pasar para sus videos de YouTube. Tiene suficiente material para 2 años. Vamos a mandar. No, sí, haga un especial de bienes raíces, por favor, nos urge ahí. Si no, vamos a dejar, seguro va a ser vigilia esto. Bueno, vamos le voy a avanzar con la siguiente pregunta, Lick. ¿Hay alguna implicación fiscal para las empresas inmobiliarias que se manejan con franquicias? Bueno,
En el tema de las franquicias, conocemos de muchas empresas, diríamos, corredoras de bienes inmuebles que tienen franquicias. Y aquí hagamos una separación. Las franquicias del extranjero y pueden haber franquicias locales. En el caso de las franquicias, en el caso de las franquicias del extranjero, allí la empresa que tiene esa, que tenga esa representación, la cuota que le pague a la persona, a la empresa a la cual representa o a la cual le representa la marca o tiene la franquicia, debe de retener el 15% por la cuota que está pagando, porque la ley la considera una regalía. Y esa regalía en la ley del impuesto sobre la renta está sujeta a un 15% de retención. Ese es algo bien importante para las empresas que representan franquicias y están pagando y están haciendo transferencia al exterior por el pago, porque obviamente todos los que tenemos franquicias pagamos eso, y eso es objeto de una retención del 15%. Y el problema para el que representa es que cuando SAT se dé cuenta que hizo los pagos, lo mismo, requiere el pago, ve si ha pagado el 15% o no. Si no ha pagado el 15%, es el mismo proceso. Se debe pagar el 15% más la multa en 15%, que es el 100%, que es rebajable, se puede rebajar, más los intereses. Es en el caso de la franquicia extranjera. Y aquí hay varios que nos están viendo. Sí, pero esa misma empresa que representa la franquicia extranjera, esa franquicia que paga lo puede utilizar como gasto. Si es que su régimen de impuestos está sobre ingresos menos los gastos, lo puede usar como gasto. Lo que dice la ley es que ese gasto no debe pasar del 5% de sus ventas o ingresos brutos. Por ejemplo, si está pagando una franquicia de un 10% sobre el total de sus ventas, solo pongo un ejemplo, sobre el total, entonces va la franquicia al 10% al exterior. Pero la ley dice, sí, está bien el 10% y paga la retención que representa ese 10%. Lo que sucede es que solo le acepta como gasto el 5% máximo. O sea que ahí hay una injusticia a la ley también. Claro. O sea, estoy pagando un 10 porque es la renta que me está produciendo renta, pero solo no me sale acepta, tablas. solo me acepta un 5%, entonces yo no puedo deducir el otro 5%. Eso es algo injusto, pero así está la ley. Ahora bien, sí, por favor. Es que, sí, fíjese que, ok, está el dueño de la franquicia o el que compra la franquicia a Estados Unidos o a donde sea. Y este franquiciatario tiene 20, 30 agentes que les delega esa franquicia. Ese delegado, ¿cuál sería entonces su comportamiento fiscal ahí? ¿Pasa lo mismo? No, en el caso de la persona que tiene franquicias y además, diríamos, tiene autorización para negociar la franquicia local y los locales, o sea, residentes en Guatemala, le pagan a él o a ella o a la empresa la cuota que estén negociando, ya es un tratamiento local. Y también aquí vamos al tema de las franquicias locales. Puede haber una empresa inmobiliaria que tiene su propia franquicia y comercializa esa franquicia en Guatemala. Entonces, esas franquicias locales pagan el impuesto según el régimen que tenga la empresa. Por ejemplo, si el franquiciatario tiene la opción de negociar franquicias con otras en Guatemala y ellas le pagan el valor de la franquicia que hayan pactado, la guatemalteca le emitirá una factura a esa empresa afiliada o subafiliada, y la empresa guatemalteca pagará el régimen de impuesto que tenga, ya sea el 5 o el 7%, o bien el impuesto sobre sus utilidades. Es un tema ya local, pero ya las extranjeras es lo que acabamos de explicar. Sí, o sea, esa parte la tienen que controlar los que tienen franquicia, porque puede ser que ahora que la recaudación viene en picada, la SAT está afinando mucha puntería y puede ser que toque temas que antes no esté tocando, porque eso quiere decir que yo he tenido 10 años y no me han pedido la franquicia, pues ha tenido suerte y hay que seguir cruzando los dedos que no le sigan. Pero sí está afectado a lo que estamos hablando. Así es delicado. Ojalá no toquen, no afinen tanto su puntería con esto, porque sí tenemos varios amigos aquí que tienen franquicias. No sé si, Igreo, pasaste la siguiente pregunta, Herbert, para...
Sí, licenciado, digamos, cuando se adquieren préstamos para financiar compra de inmuebles, ¿qué implicaciones fiscales hay ahí? ¿Qué obligaciones se tiene alguien? Porque aparte de los compromisos que ya se toman con el banco, los seguros, que ya llega a ser caro todo eso y que pues el capital que empieza a pagar la persona pues es poquito. ¿Qué compromisos asume uno ante el fisco? Porque pues ni modo. A veces es cierto que el desarrollador me va a dar si eso fuese nuevo, me va a dar a mí una factura, pero ¿qué pasa, digamos, cuando hay ya un inmueble usado? No sé, ¿verdad? ¿Qué existe ahí ya como comprador? Ok. Yo considero que las implicaciones fiscales que tienen los contratos de préstamos los podemos ver en dos grupos. El grupo cuando se suscribe un préstamo por la compra con un desarrollador, ¿sí? Ya sabemos eso, compra oficina, compra bodega, apartamento. Esos casos están bien controlados. ¿Por qué razón? Le explico esto. Pues obviamente si el apartamento me costó 1.200.000 y se pagó un enganche de un 20%, por el 80% se obtiene el préstamo. Y lo que estoy diciendo aquí es que cuadra esto. 80% que equivale, por ejemplo, a 800.000 de préstamo y el banco otorgó 800.000, se suman los 800.000 más los 300.000 que dio como aportes y enganche, suman 1.200.000. O sea, en ese caso, pues, ahí no hay implicación fiscal. Ahora viene el segundo grupo y es donde hay que ponerle mucha atención. Lo que usted dijo, Herbert, cuando una persona vende su casa y para vender su casa entre particulares, ya no estamos hablando de desarrolladores, vende su casa y para vender la casa, ustedes lo han visto y lo manejan, la misma casa que está en venta se ofrece en garantía con un préstamo condicionado y el préstamo va directamente al dueño. Ok, y se cerró el círculo. Ahora bien, el problema que ha resultado es que se obtiene un préstamo, por ejemplo, por $450,000, el equivalente en quetzales, y en la escritura de préstamo dice $450,000 para comprar el inmueble, folio tal, finca tal, etcétera, etcétera. Porque el banco lo exige. Entonces lo consigna en la escritura del préstamo. Pero, el gran pero, eso ha sucedido, se los cuento porque son casos reales, pero la escritura ahora por $200,000. Correcto. Entonces se pagan los impuestos sobre $200,000, etcétera, etcétera. ¿Y en dónde ha habido problema? La Superintendencia de Administración Tributaria ha obtenido esas escrituras de préstamos. Ustedes dirán, ¿cómo se obtienen? Son escrituras públicas, son públicas. O sea, uno puede ir al registro de protocolos y ver cualquier número protocolo y obtenerlas. Eso no es ningún secreto. Entonces, como son escrituras públicas, y lo que ha pasado, un caso que vimos hace unos 5 meses, y la persona me dice, mire, yo vendí esta casa con tal valor, y llamaron al comprador, la SAT. La SAT le llama al comprador y dice, mire, ¿usted compró este inmueble? Sí. Y le pidió, quiero ver la escritura de compra-venta. Obviamente entregó la escritura de los 200. Claro. Y le dijeron, bueno, aquí está la escritura de 200, pero mire, tiene un préstamo de 450. ¿Y qué pasó con los 250? ¿Dónde los invirtió? Entonces, ¿dónde este comprador llamó al que le vendió el inmueble, le dijo, mira, me están preguntando esto y esto. Yo voy a decir la verdad, le dijo, porque yo no quiero tener problemas. Yo voy a decir que te pagué los 450. Y la persona que vendió tuvo que complementar el pago y pagó el impuesto sobre la diferencia. Entonces, los contratos de préstamos, la administración tributaria los verifica, porque esos contratos inclusive quedan en el registro de la propiedad cuando son hipotecas. Entonces, eso es bien importante que se considere, estimados amigos, y los asesores de inmuebles, corredores, explicarle a su cliente, si hace el contrato de préstamo, si obtiene un préstamo, que se haga por lo que está diciendo el préstamo, porque si no, en evidencia queda que se obtuvo un préstamo mayor y el valor de la transacción fue menor. Ahora bien, pueden haber casos especiales que el préstamo fue mayor, el inmueble fue por valor menor, pero se puede demostrar fehacientemente que la diferencia se utilizó como capital de trabajo en ABCD, pero lo puede demostrar. Y la otra persona también que recibió el dinero por menor valor puede decir, pueden registrar mis cuentas bancarias que yo no recibí más que los 200. Pero recuérdense ustedes, estimados amigos, que hay una norma ya vigente
y es lo del secreto bancario, popularmente llamado así. Y la ley dice que cuando la SAT tenga una duda razonable, entonces acudirá a un juez para examinar las cuentas de fulano y sultano. Entonces, si le da duda razonable, pues puede hacer de un juez y el juez autoriza y ver el movimiento bancario del vendedor para ver si es cierto que recibió menos. Pero ahí, olvídese, entonces hay que decir la verdad. Entonces, en este caso de los contratos, sí tienen que coincidir esos valores. Esos son los problemas fiscales que se han detectado y tengo entendido que han habido muchos casos recientes, bastantes. Y ahí ha recaudado mucha plata. La mayoría de negociaciones creo que son a través de créditos y sí, este tema yo creo que es una práctica que seguramente en algunos casos son muy comunes y esperemos que no lo estén haciendo los corredores que los miran, porque sí es de tener mucho cuidado. Lick, ¿qué implicaciones tiene si se logra, así como esta persona, este ejemplo que puso, que o sea, una implicación o es solo una multa como una advertencia o ya es algún riesgo de cárcel, alguna penal? Muy buena pregunta. Penal. Muy buena pregunta, Herbert. Nosotros vimos un caso personal y nuestro consejo fue haberle dicho a la persona, la SAT le requirió y le dijo, mire, pague el complemento. Entonces la pregunta él decía, ¿lo pago o no lo pago? Sí, páguelo, le están dando la oportunidad de pagar. Si no lo paga, estamos ante un problema de delito fiscal, porque hay defraudación, porque ahí hay dolo, hay engaño para inducir al fisco a cobrar menos impuestos. Entonces aquí si hay un caso similar y la SAT lo detecta y le dice, mire, hay un complemento, ahí claramente SAT dijo, pague el complemento. La pregunta era, ¿lo pago o no lo pago? Vaya, y es que no tengo dinero, es que ya se había gastado los dólares, entonces que... Vaya, y tal vez negocie, ¿verdad? Tal vez... Sí, alguna por abonos, pero al final lo pagó y ya está durmiendo tranquilo, porque realmente la pregunta que hizo Herbert, sí, esto puede pasar a un tema al Ministerio Público, porque hay evidencia de que se manipuló las cifras. Es un tema bastante complicado, por eso cuando hay un tema así, lo mejor es que se pague porque le están dando la oportunidad de pagar. Y hay que no solo eso, licenciado, que estaba viendo de que con eso que decía usted del préstamo y dónde está el dinero, recuérdense que la superintendencia de banco, la IBE, también está muy atenta a ese tipo de movimientos bancarios y empieza a ver ese tipo de cosas, pues también nos arriesgamos a que nos apliquen la ley esa de lavado de dinero y terrorismo, ¿verdad? Que esa es una situación más complicada que el tema fiscal, ¿verdad? Porque ahí sí van de una vez con el tema penal. Totalmente, así es mucho más complicado. Entonces, en el tema de los inmuebles, si nos apegamos a las reglas, pues hay que pagar lo que habría que pagar. Recientemente atendí a un corredor inmobiliario, no, a un comprador, y me gustó porque me dice, mire, estoy comprando una propiedad de 12 millones, eso fue en un departamento, él lo está comprando, es un empresario muy exitoso, entonces le digo, ¿a quién se lo está comprando? Porque también hay que ver eso, ¿no? Sí. Él lo que decía era, ¿cómo hago yo para respaldar pagar esos 12 millones? La pregunta era, bueno, tiene su empresa, va a hacer un préstamo bancario, tiene utilidades en su compañía, o sea, tienes fondos lícitos. Entonces, mire, ¿y quién se lo está vendiendo? Y me dijo el nombre de una compañía muy conocida. Yo, por razones obvias no lo menciono. Entonces, claro, me dice, me está vendiendo la empresa tal. Oh, yo le digo, esta empresa, antes de venderle a usted, le tuvo que investigar, ver si sus fondos son lícitos. Cabalmente sucedió eso mejor. Y me investigaron y me dijeron, usted sí es elegible para comprar. Y otra cosa, le digo yo, seguramente lo van a facturar por los 12 millones. Así me dijeron, no aceptan ninguna subfacturación ni nada. 12. Yo lo voy a pagar porque me interesa, pues imagino que va a ser un inmueble tremendo y pues, me parece que va a ser un desarrollo ahí, pero lo que estamos hablando, pues las empresas que tienen un respaldo de consultoría atrás siempre cuidan porque por ahorrarse unos pocos centavos pueden tener grandes consecuencias. Y al final pueden deducirlo de sus impuestos, ¿verdad, licenciado? Usted ha hablado mucho sobre ese tema, que a veces es mejor hablar esto. Yo he visto YouTube suyos donde usted también habla de cómo se puede recuperar a través de las inversiones que se hacen, pues ese tipo de pagos que se hacen como que de más, aparentemente, ¿verdad? Solo el tema del UCI es el que es un problema. Pensamos en el tema del UCI y también hay que considerar que si la propiedad se compra y tiene un UCI y es para producir renta, ese UCI es deducible. O sea que me ahorro un 25% del UCI vía impuesto sobre la renta. Pagaría el 75% del ISO, o sea, ahí puede haber también
diríamos, un medio alivio de pagar un poquito menos del UCI vía impuesto a la renta, porque lo deduzco como gasto siempre que la propiedad sea para renta grabada. Amigos, No, lo que hemos hablado es realmente, no estamos exagerando, es lo que está pasando. Entonces, lo mejor es hablarlo para que ustedes tomen sus debidas y sin decisiones. anestesia, como dicen. Sí, sí, correcto. Por cuestión de tiempo, licenciado, vamos a hacer 2 preguntas más, ¿le parece? Como ustedes gusten, yo puedo disponer de algunos minutos si ustedes mandan. Todavía, bueno, entonces seguimos con, vamos a ver, usted me marca ahí banderita blanca cuando ya no. Dice, la aportación de un inmueble a una sociedad, porque anteriormente fue aportada a una sociedad que se dedica a venta de inmuebles, ¿está exenta de impuestos o paga el impuesto de IVA? No, la ley del IVA dice que la aportación de inmuebles, siempre que no sea de un desarrollador inmobiliario, está exento del IVA. Es decir, en este caso que está hablando, una empresa aportó a una empresa que vende inmuebles, que es desarrollo inmobiliario, y esta empresa posteriormente lo aporta, allí no hay exención, ahí paga IVA, porque ya previamente lo había recibido en aportación y la empresa es desarrollador inmobiliario. Ahora bien, una empresa que no es desarrollador inmobiliario lo aporta a una empresa que no es desarrollador inmobiliario y esta la aporta nuevamente a otra sociedad, ahí hay exención. El tema, lo que buscó la ley allí es evitar la elusión fiscal, que un desarrollador inmobiliario reciba una aportación y después aporte ese inmueble para no pagar impuestos. Eso le cerró el paso, entonces eso está cerrado, eso está afecto al IVA. Perfecto. Nos pregunta aquí Douglas Ortiz, nuevamente, regresando al 70-30, el 30% paga timbre sobre los ingresos y los costos puede ir como costos exentos, es decir, ingresos no afectos y costos exentos. Con ellos estoy declarando el total de ingresos y el total de costos en mi declaración anual, ambas casillas, ingreso y egreso. Así están es. En el formulario inicial. Totalmente. El 30% tiene su parte correspondiente de costos y gastos. Son costos y gastos no deducibles y el 70% sus costos y gastos. Lo que sucede es que en el formulario hay una declaración general total y eso ya es a nivel de cuadros adicionales que se elaboran dentro de la empresa, donde se demuestra que son 100 millones del proyecto, 70 millones de ingresos por venta de inmuebles menos sus costos y gastos, 30 millones de venta de acciones menos sus costos y gastos, y esta utilidad es la que paga impuesto, y esta utilidad del 30% no paga impuesto porque, así dijimos, es el beneficio fiscal que se tiene. Es más o menos como lo indica ahí la pregunta, es en el formulario se declara, pero se tienen que tener cuadros anexos para demostrarle a la SAT esa separación. Esta no sé si usted la conoce, bueno, yo creo que este se lo maneja usted. Dice, ¿se puede reevaluar un activo, Click? ¿Ha visto usted temas así? La pregunta, si se puede reevaluar un activo, la respuesta es sí, se puede reevaluar un activo. No me está preguntando de inmuebles, el ingeniero Tosper. Saludos, ingeniero Tosper, lo conozco. No, tal vez la pregunta es si se puede reevaluar un bien inmueble. No, entonces, un activo. Yo puedo reevaluar un activo, una maquinaria, un mueble, etcétera. Pago el 10% por reevaluación. Y la ventaja es que esa reevaluación, eso lo hemos visto, lo hemos hecho nosotros para planificaciones fiscales de empresas. La empresa tiene su maquinaria y equipo totalmente depreciada, pero tiene vida útil. Entonces, a través de un evaluador autorizado, se le da un nuevo valor conforme al criterio del experto. Ese valor se declara ante la SAT pagando un 10% por la reevaluación. Hay una exigencia de inscribirlo en el registro de la propiedad, los bienes que sean registrables, y le da el derecho a la persona que está revaluando, porque es su empresa, a depreciar nuevamente sobre el nuevo valor. Entonces tiene un beneficio de deducir un gasto. Entonces ahí el 10% sale mucho menor al ahorro que se tiene vía deducción. Ahora me voy a la revaluación de inmuebles. La revaluación de inmuebles, estimados amigos, desde el año 2015, la Corte de Constitucionalidad resolvió en definitiva y que es inconstitucional la revaluación de bienes inmuebles, como se dice en el ambiente jurídico. Expulsó esa figura del ordenamiento jurídico, o sea, no está en la ley. O sea, en otras palabras, la revaluación de un bien inmuebles tiene un problema de que no tiene efecto fiscal porque ya no existe la figura de revaluar bienes inmuebles. Entonces, si alguien ha revaluado sus bienes inmuebles y se incrementó el valor y ese valor lo ha tomado como deducible de la venta,
Si la SAT no le ha revisado, es su suerte, porque en todos los casos de la ley de actualización tributaria de impuesto a la renta dice, se puede tomar el valor del reavalúo siempre que se haya pagado el 10% de impuesto. Y si hizo un avalúo y no pagó nada de impuesto, ese costo fiscalmente tiene problemas. Entonces, por eso nosotros no recomendamos las revaluaciones de inmuebles para efectos fiscales, porque no tiene razón de ser, es decir, no le va a servir. Y si lo hace, pues por su propia cuenta de riesgo, esperará que pasen 4 años, que es el periodo que SAT tiene derecho a fiscalizar. Si pasaron los 4 años, pues darle gracias a Dios que no se lo detectaron, pero si se lo detectan puede haber un cuestionamiento muy serio, porque la revaluación no tiene efecto fiscal, la revaluación de inmuebles. Eso es bien interesante que se tenga, no tengo en mente la sentencia de la Corte, pero eso ya fue declarado en 2015. En agosto del 2015, ya hace prácticamente 5 años. No le escucho. Cometí el error. Sí, perdón. El primer error de los webinars. Habla y uno sin mute. Perfecto, excelente. La gente sí nos sigue preguntando, pero si gusta, vamos a hacer las preguntas, se las vamos a mandar por correo y a lo mejor usted nos ayuda con eso. Sí, claro. Amigos, les acabo de mandar el formulario, lo sacamos de adjuntar en los comentarios. Los que se quieran suscribir a nuestros boletines pueden hacerlo y de igual forma nos pueden escribir en dosexpertosinmobiliarios@gmail.com. Únicamente para, ya como usted es una persona que nos da muchísimo gusto, como cada uno de los expositores que nos ha acompañado, nos gustaría que nos dé un consejo al gremio inmobiliario, tanto nacional, extranjeros que nos están sintonizando ahora. Este consejo pues lo vamos a pasar en nuestras cápsulas de 2 expertos cada lunes, como experto usted en su tema. Y por lo visto, súper experto en el tema inmobiliario también. Y ojalá, aquí nos están escribiendo varias gente que cuando da una conferencia de esto, porque sí sería muy interesante, ojalá lo pueda considerar. Nos daría un consejo inmobiliario para todo el gremio. ¿Qué consejo les podría dar a los expertos, desarrolladores, a todos los que nos sintonizan? Sí, yo considero que en el tema de los corredores es bien importante que tomen en consideración que las leyes fiscales tienen sus complejidades y uno de los consejos es rodearse o tener un aliado de persona que maneje el tema para manejar ahí las diferentes inquietudes y no tomar decisiones por su propia cuenta porque pueden inducir a error a su cliente y obviamente ahí sería en detrimento de la imagen. Es decir, nosotros somos de la opinión, por ejemplo, nosotros no somos asesores inmobiliarios, pero le he consultado a usted, Herbert, temas inmobiliarios, le he consultado a otros amigos también, porque cada quien en su tema. Entonces, el mejor consejo es estos temas es bueno saber ahorita los enfoques generales, pero en temas especiales acudir a consultar con un experto en materia, igualmente para los desarrolladores, porque es un tema sumamente delicado que a la postre sale muy caro. Entonces, en otras palabras, es rodearse de gente que conozca el tema. Por ejemplo, un tema mercantil lo deben de tener a la mano, tema tributario debe tener a la mano, principalmente temas de municipalidad, temas de medio ambiente, para tener esa cantidad de mentes. Y recuérdense ustedes, entre la multitud de mentes está la sabiduría. Uno solo no lo puede atender todo. Muchas gracias. Solo una última pregunta, porque esta persona me la ha hecho como 5 veces y creo que lo merita. Se ganó la pregunta última, nunca lo hacemos. Pero bueno, Carolina Cicel nos dice, ¿son legales los contratos por mejoras en la compra de inmuebles? Bueno, pero la pregunta de son legales, Cicel, no sé a qué se refiere, pero si hay una mejora de inmuebles, lo que dice la ley, si está respaldado con el contrato y con las facturas correspondientes y es mejora, allí no tengo las condiciones de que es gasto para la empresa que lo está haciendo, porque tiene su contrato y tiene los diferentes comprobantes de costos y gastos de la inversión en la mejora. Ahora bien, desde el punto de vista, si eso incluye para que incremente el valor del inmueble, eso dependerá del tipo de la mejora, porque eso ya allí es donde hay que hablar con un experto en ingeniería o arquitectura, porque la mejora se declara como gasto siempre que no sea para incrementar el valor del inmueble, es decir, que se capitalice. Pero para poder ver eso, habría que hablar con un ingeniero o un arquitecto, decir, mira, esto puede capitalizarse
o bien, si se capitaliza y tiene como producto un incremento del inmueble, entonces se tiene que actualizar el valor del inmueble de la municipalidad para que eleve el valor de la matrícula fiscal para pagar el UCI sobre ese valor. Allí, si se quiere tomarlo como parte del valor del inmueble a vender o bien del inmueble a aportar, según sea el caso, pero tendría que seguirse esos pasos. Excelente. Perfecto. Muchísimas gracias, Lick. Oscar, por su tiempo. Yo creo que toda la gente nos está agradeciendo y ante todo, las gracias a usted porque sé que su tiempo ha sido muy limitado y el habernos dedicado aquí el espacio, pues para nosotros es muy, muy valioso. Herbert Chávez se tuvo que retirar por motivos personales, pero estamos muy, muy contentos con que nos haya acompañado. Esta es su casa, Lick, y cualquier tema inmobiliario, usted ya sabe, no necesita invitación, solo nos llama y le abrimos el espacio. Y yo creo que muy aquí amable, es muy querido en el tema inmobiliario. Nos sintoniza la Cámara de Administradores, la presidenta de Cámara de Administradores, presidente de GPI, creo que también nos está sintonizando de parte de alguien de ADIG y de Cámara de Bienes Raíces, así que muchas gracias por su... Saludos a todos, saludos a todos los amigos y muchas gracias por su atención. Ha sido un honor compartir este tema con ustedes. Sé que es un tema complicado, pero es lo que nos toca vivir a diarios. Y como dijo Benjamin Franklin, de dos temas no nos escapamos, de los impuestos y de la muerte. Lo dijo Benjamin. Correcto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, amigos, entonces hoy pues nos acompañó el licenciado Chile Monroy y nos espera un tema interesante el próximo martes 1 de septiembre. Vamos a estarles mandando a través del boletín y en nuestra fanpage el tema que nos esperan, los temas de septiembre. Ahora sí lo vamos a estar trabajando, vamos a mandarles el calendario mensual para que ustedes puedan apartar su espacio en sus agendas y nos puedan acompañar. Compartan este enlace, creo que es temas muy interesantes, muy importantes para el gremio. Y bueno, para mí ha sido todo un gusto haber compartido con ustedes. También quiero aprovechar para invitarles a Inmomundo, al Congreso Inmomundo, el 7º Congreso Inmobiliario que va a celebrar ahorita Inmomundo 2020 por parte de GPI. Iniciamos el 21 de septiembre. Yo ya me inscribí, ya me registré. Y los que quieran registrarse solo pueden escribirnos a dosexpertosinmobiliarios@gmail.com. No es nuestro el congreso, es de parte de GPI, o pueden escribir a la página, a la fanpage, busquen Gremial de Profesionales Inmobiliarios en Facebook. Así que les agradezco mucho a Inmobilia también, que fue parte de patrocinio aquí con nosotros, y Ofi Bodegas Megacentro. Amigos, para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes, y bueno, nos vemos el próximo martes 2 de septiembre. Y hasta pronto. Espero sus comentarios.